bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Dios es bueno. Good. Aleluya. Hallelujah. Y uno tiene la oportunidad de vivir en lo bueno, And we have that opportunity to live in the good porque Dios es bueno. because God is good. Así que le damos la cordial bienvenida So we give you the cordial welcome a nuestro hermano que nos visita por primera vez aquí to our brother who's visiting for the first time, y también a aquellos que nos están siguiendo a través de Radio Vital and for also those that are following us through Radio Vital y las diferentes plataformas. and in the different platforms. Creemos fielmente We believe faithfully que algo Dios está haciendo that God is He's doing something en el mundo, in the world, cambiando la manera de vivir changing our way of living de millones de personas of millions of people que aman a Dios, that love God, pero no le conocen. but they don't know Him. Este día estuve meditando y le digo, Señor, I was meditating today and I said, Lord, ¿qué es lo que quieres hacer? what do you want to do? Uno viene a servir lo que Él quiere que se haga. We come to serve whatever He wants to be done. Y vino a mi espíritu algo que es fundamental. And something came to my spirit that is fundamental. Es la comunicación con Dios. Is a communication with God. Si usted se pregunta, And you may ask yourself, ¿qué tan hábil soy para escuchar la voz de Dios? how able am I to hear the voice of Te God? vas a dar cuenta, You're going to realize si yo hice un censo I made a census antes de empezar hoy aquí before we started here today. y pregunté, And I asked, ¿tú crees que todos escuchen la voz de Dios? do you think that everybody hears the voice of God? Y me dijeron, no. And they said, no. Ahora imagínate tener un Dios que es tu Señor, Now imagine to have a Lord that is your Lord, ¿sí? Y no tener comunicación con Él. but not have a communication with Him. ¿Sí? Un matrimonio que no tiene buena comunicación, A marriage that does not have good communication, una empresa que no tiene una buena comunicación con las personas que trabajan. a business that doesn't have a good communication with their employees. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? Do you understand what I'm saying? Si no existe la buena comunicación, no estoy hablando de comunicarte nada más, sino la buena comunicación. I'm not speaking about just communicating, but the good communication. Y es algo esencial y básico cuando uno empieza a vivir la vida del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. And it's something essential when you start living the gospel of the kingdom of our Lord Jesus Christ. Porque a partir de ahí, Because from that point, Él es suficientemente poderoso para guiarte He is sufficiently powerful to guide you siempre, always, en cualquier circunstancia. in whatever circumstance. ¿Por qué? Why? Porque está escrito en la palabra. Because it is written in the Word. Quiero que me acompañes. I want you to go with me. Si no trajiste Biblia enfrente de ti, debe haber una Biblia. If you didn't bring a Bible, you should have one in front of you. Ahí en inglés y ahí en español. There's Spanish and English. Pero también si traes tu teléfono, tu tableta, lo que utilices. If you have your phone or your tablet, whatever you may use. Yo estoy acostumbrado por tanto año I am accustomed by so many years a que se lea. to read it. ¿Por qué? Why? Porque no dijo el pastor. Because pastor didn't say it, ¿Sí? right? Ahora, tú puedes leer la Biblia You can read the Bible y tú le puedes dar la interpretación que tú quieras. and you can give the interpretation that you want. ¿Sí? ¿No te ha tocado a ti que hay personas que de repente te dicen, tú dijiste Have you gotten people that say you said y tú no dijiste? and you didn't ¿No say te ha it? tocado? Have you ever gotten any of that? Y que people? tú de repente dices, oye, yo no fue lo que dije. And all of a sudden you say, wait a minute, I didn't say that. ¿Sí? No pongas palabras Don't put words in my mouth en mi boca, porque yo no dije eso. because I didn't say that. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra So when we read the word y aplicamos incorrectamente lo que Dios dice, and we apply incorrectly what God says, estamos poniendo palabras en la boca de Dios. we are putting words in the mouth of God. Y eso quiere decir que hay una mala comunicación. And that means that there's a bad communication. ¿Sí? Ahora, Dios es santo. Dios God es is holy. perfecto. He is perfect.
Amén. Amen. Aquí el que va a vivir consecuencias es uno, Here, the one that's going to live the consequences qué? is yourself. porque Why? no pone la atención que demanda Because you don't put the attention that it demands leer lo que él dice to read what he e says interpretar lo que él dice To- como correctamente. and to interpret what he says correctly. Por eso, el día que yo me puse a investigar That's why when I started investigating, por qué existen tantas denominaciones, why is there so many denominations? por qué hay tantas maneras de pensar, Because there's so many ways of si thinking. nomás hay un Dios, But there's only one God. hay más que una verdad. There's only one truth. ¿Por qué existe tanto eso? Why does that exist so much? Porque cada quien Because each ha one interpretado la palabra de Dios has interpreted the word of God como ha querido. whichever way they've wanted. Pero la misma palabra But the same word dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. says that the Holy Spirit is going to guide us to all truth. Entonces, ¿por qué hay tantas verdades? So why is there so many truths? Si nomás hay un Espíritu Santo, If there's only one Holy hay un Spirit, solo Dios. there's only one God, Amén. Y Dios es Espíritu. and God is a spirit. Aleluya. Hallelujah. Segunda de Timoteo 3:16. 2 Timothy 3:16. Ahí nos dice la palabra de Dios. The word of God says, Toda la escritura es inspirada por Dios. all word is inspired by God. Toda All es inspiración de Dios. is inspired by God. Aleluya. Hallelujah. Y la inspiración de Dios And the inspiration of es God la perfecta voluntad de Dios. is the perfect will of God. La perfecta voluntad de The Dios perfect will of es God que en este momento is that in this moment nosotros nos demos cuenta we can realize que no es inspiración de una organización en específico. that it's not a specific organization. Afortunadamente ahorita tú puedes ir a 20 versiones en español Fortunately, you can go to about 20 different versions y in leer Spanish cada una and read each one. y te vas a dar cuenta And you're going to realize que hay una diferencia de interpretación. that there's a difference of interpretation. Pero todo aquel que ha nacido de Dios But all those that have been tiene al born from Espíritu God Santo. have the Holy Spirit. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, When you have the Holy Spirit, el mismo Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu the same Holy Spirit gives testimony to your de lo que Dios spirit está hablando, of what God is saying. porque Él es el autor de la Biblia. Because He's the author of the Bible. Amén. Amen. Porque es importante Why is it important que tú sepas that you know que tú tienes a el Espíritu Santo en tu vida, that you have the Holy Spirit in your life? porque es el único que va a poder confirmarte en tu espíritu, Que diga en mi espíritu, He's the only one that's going to be able to confirm in your spirit lo que dice la escritura original, lo que sí salió de la boca de Dios. what was the word originally that came out of Todos God's creemos mouth. en Dios We all believe in God. y todos creemos que Dios dijo And we all believe that God said lo que está escrito. what is written. ¿Sí? Toda escritura es inspirada por Dios. All scriptures are inspired Ahora by God. veamos la función de ella. Now let's see the function of it. Útil para enseñar. Useful to teach. ¿Útil para qué? Useful for what? Para enseñar. To teach. Amén. Amen. ¿Útil para qué? Useful for what? Para enseñar. To teach. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, When God said, go and make disciples, bautícenlos baptize en el them nombre del Padre, in the name of the Father, en el nombre del Hijo in the name of the y en Son, el nombre del Espíritu Santo. and in the name of the Holy Spirit. ¿Qué es el bautismo? What is that baptism? El bautismo con agua todos lo sabemos. The baptism in the water, we all know it. Te sumerges, You submerge yourself. ¿sí? Bautícelos en el nombre del Padre. Baptize them in the name of the ¿Qué quiere Father. decir el nombre? What does the name have? Autoridad. Meaning, it means authority. Bautícenlos la autoridad del Padre. Baptize them in the authority of the Bautícenlos en la Father. autoridad de Jesús, el Hijo. Baptize them in the authority of the Y Son. bautícenlos bajo la autoridad de... And baptize them in del the Espíritu authority of the Santo. Holy Spirit. Ahora, Now, nosotros we tenemos el privilegio de ser salvos. have the privilege to be saved. Nacimos de nuevo. We were born again. Estábamos muertos en delitos y pecados. We were dead, and Todo eso lo sins and sabemos todos los que transgressions. estamos aquí. all that are here, Quiere decir que nací de nuevo. meaning that I was born again. Hay un versículo que yo lo uso en todas mis enseñanzas, There's a verse that I use in que all todo el my que me conoce lo teachings. sabe. Everybody who knows me, Segunda de Corintios 5:17. 2 Corinthians 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if nueva you criatura are in es. Christ, you are a new creation. Diga nueva. Say new, Quiere decir que ahora tienes dos identidades. meaning that you have two identities. Tienes la identidad espiritual y tienes la identidad física. You have the spiritual identity and the physical Dios no va a identity. tratar con tu cerebro. God is not going to Dios va a work with tratar your con tu brain. espíritu. He's going to work with your El spirit. Espíritu Santo va a tratar con tu espíritu. The Holy Spirit is going to work with your spirit. ¿Qué es el gestor entre la dimensión física y la dimensión espiritual? What is the gesture between the physical and the spiritual? Fíjate que cuando nosotros no éramos salvos y no teníamos a Cristo en el corazón, When we were not saved and we didn't have Christ in our hearts, teníamos conciencia, we had a conscience. ¿sí? Y sabíamos qué era lo malo y qué era lo bueno. And we knew what was bad and what was good. Pero conforme a nuestras costumbres y tradiciones, But according to our customs and traditions, lo que nos educaron, lo que nos dieron, lo que nos enseñaron nuestros padres, what they taught us, what they gave us, what they showed us, eso for para our nosotros parents, era lo bueno y lo malo. that's what was good and the bad. ¿Entendió? You understand? Bueno, eso era cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Well, that's when we were dead in sin and transgressions. Pero ahora nacimos de Dios, But now we were born from God. ¿sí? Tenemos una identidad nueva. We have a new identity. Nacimos de Dios, We were born from de un God, nacimiento incorruptible, indestructible, from an incorruptible and an indestructible seed, como nueva criatura. as a new creation. Diga nueva. Say new. Tienes que saber You have to know que la persona que nace de nuevo that the person who is born again nació de Dios, was born from God, ¿sí? Y conforme Dios. and according to God. Somos espíritu. We're a spirit. Amén. Amen. El hombre espiritual The spiritual y man el hombre físico. and the physical man. Usamos el mismo cuerpo, We use the same body, ¿sí? Pero ahora tenemos vida nueva en Cristo. but now we have a new life in Christ. ¿Qué es lo que conecta la dimensión espiritual con la dimensión física? What connects the spiritual and the physical dimension? Lo mismo que cuando vivíamos en pecado, The same as when we lived in sin, la conciencia te decía a ti the conscience would tell que you estaba mal y que estaba bien, what was wrong and what was right, conforme a lo que tú fuiste enseñado. according to what you were thought. Pero ahora en Cristo Jesús, But now in Christ, estás leyendo en la Jesus, palabra de Dios, you are reading the Word of God, que es la palabra de Dios, which is the Word of tu God, autoridad. your authority. La palabra de Dios es espíritu. God's Word is a spirit. Amén. Amen. La misma palabra Yes. ahora The same word today te da lo que es bueno gives para you, Dios y lo que no es bueno para Dios. gives you what's good for God and not good for God. Ahora es otra manera de vivir. Now it's a different way of living. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. That's why the Word says that the Holy Spirit is going to guide us to all Y truth. vamos a vivir en la verdad de Dios. And we're going to live in the truth of God. Y hay de aquel, dice la Biblia, que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. And therefore, those who call good bad and bad good. Amén. Amen. ¿Por qué? Why? Porque lo que Dios dice que es bueno, eso es bueno. Because what God says is good, it's good. Independientemente de lo que tú pienses. Independently O lo on que what yo you piense. think or what I can think. Lo bueno es lo que Él dice. What good is what He says. Dice la Escritura cuando estamos leyendo The Word says what we're reading. que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. That all scriptures is inspired by God and useful to teach. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para enseñar. Why is it to teach? Porque la inspiración de Él fue que esta palabra se iba a usar para discípulos. Because this word was going to be used for the No dijo disciples. hagan aleluyas, He didn't say make hagan hallelujah, cristianos, make Christians. no, dijo hagan discípulos. No, he said make disciples. ¿Por qué? Why? Porque el discípulo tiene que tener una sensibilidad tan clara como hablar con Dios. Because the disciple needs to have a clarity on how to speak with God. Tiene que saber cómo dialogar con Dios. Needs to know how to have a dialogue with God. En cada momento Dios está hablando. In every moment, God is Sí, speaking. tú tienes una vida, You tú have a tienes life, una vida, cada you quien have a tenemos una vida y cada uno de nosotros vivimos circunstancias diferentes. We each have a life and we all have different circumstances. Pero en cada circunstancia que tú estés viviendo, But whatever circumstance that you're living, la Biblia tiene la respuesta. the Bible has a response. Te habla Dios a través de la palabra. God speaks to you through the word. ¿Sí me explico? Did I explain myself? Por eso la palabra de Dios tiene que ser
muy valiosa para tu vida. That's why the Word of God needs to be very valuable for your life. ¿Por qué? Why? Porque de esa manera vas a saber Because qué dice Dios. that's how you're en going to su know what palabra. God says in His Word. Dice la Escritura The Word says que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. it's useful to teach and to correct in righteousness. ¿Quién es la máxima autoridad en el cosmos? Who has the maximum authority in the cosmos? Dios mismo. God Himself. Jesús dijo, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Jesus says, I have all Él es power el in Señor de la heaven and on justicia. earth. He is the God of the righteousness. Y ahora tú y yo estamos en Cristo. Now you and I are in Christ. Quiere decir que tú vives en su justicia. That means that you live in His Amén. righteousness. Amén. Amen. Ok. Te dije ahorita I told you la importancia de saber entre el hombre físico y el hombre espiritual, cómo es que se conectan. the importance of having the physical and the spiritual man on how they connect. Anteriormente, cuando estabas en pecado, la conciencia te decía. When you were Te in hablaba. sin, the conscience would speak to you. ¿Puedes decir amén? Can you say amen? Sí, ahora estás en Cristo. Now you're in Christ. Dios sigue usando una nueva conciencia. God continues to use a new Ahora conscience. adquieres la conciencia Now you acquire the del conscience Espíritu. of the Spirit, de la palabra. of the Word. Y la conciencia te dice, And the conscience tells you, por ejemplo, for example, cualquier cosa que no esté correcto en nuestras vidas. whatever thing that is not correct in our Parece lives, que nos está diciendo lo mismo la conciencia como cuando vivíamos en pecado. it looks like the same conscience is telling us the same thing as what we used to live in the sin. Sí, pero Dios nos habla al espíritu. But God speaks to our spirit. Diga al espíritu. Say spirit. ¿Por qué? Why? Porque es la manera que Él se comunica. Because that's the way that He communicates. Dios nos habla a través de la palabra God speaks to us through the Word. para corregir, para instruir. correct, to Diga instruct. instrucción. Say instruction. Entonces yo tengo que saber cuál es la justicia de Dios. So I need to know what is the righteousness of Por God. ejemplo, For example, Dios lo hizo a Cristo pecado en la cruz del Calvario. God made Christ a sin in the cross of Calvary. Eso lo hizo el Padre. That's what the Father did. Puso en Jesucristo todo el pecado de aquel que se arrepintiera. In Christ Jesus, He put all sin of those that Sí, would repent. Jesús nunca pecó, Jesus never sinned. pero le plació al Padre hacerlo pecado But it was pleased to the Father to make Him para a sin. que todo aquel que confesara a Jesús So that everyone who would confess Jesus viviera libre, would live free sin pecado. without sin. Dices tú, pero yo todavía hago cosas malas. You may say, well, I still do some wrongful Tú things. estás hablando de tus actos personales. You're speaking about your personal acts. Jesús está hablando del acto de tu naturaleza que tenías. Jesus is speaking about the act of the nature that you La have, naturaleza pecaminosa. the sinful world. Prácticamente lo que nos separaba de Dios. Practically what would separate us from Ahora God. ya no hay. Now it's no longer Ahora there. tenemos acceso a Dios. We have access to God. Tanto acceso que Él habita dentro de ti. So much access that He abides in you. Dices tú, no siento nada, pastor. You may say, I don't feel nothing, Ni yo Pastor. tampoco. Neither do I. Pero tú crees en Jesús But you believe in Jesus? y no crees lo que Él dice. And you don't believe what He says? Aleluya. Me Hallelujah. gusta que estés con gozo. I like it for you to be joyful. ¿Sí? Y vamos a ir a un versículo bíblico que nos va a ayudar Let's go to a Bible verse that's a going to help estar us en el espíritu convencidos to be convinced in the Spirit de que nosotros no tomamos esa decisión, fue decisión de Dios. that we don't make that decision. It was God's Ahí en decision. Juan 14:16. Let's go to John 3:16. Aleluya. John 14:16. 14:6. Mira lo que dice. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. John 14:16. And I will pray to the Father, and He will give you another helper that He may abide with you forever. Jesús dijo. Jesus said. Jesús nos lo dijo. Jesus told us. Yo rogaré al Padre I will pray to para the que Father, os dé so He may give you otro consolador. another counselor. Amén. Amen. La palabra consolador tiene un océano
de provisión, de bendición para nosotros. Counselor has an ocean of provision for us. Jesús fue Jesus was el sacrificio perfecto the perfect sacrifice para que nosotros ahora tuviéramos una posición perfecta en Cristo. so that we can have a correct position in Christ. Diga perfecto. Say perfect. Inclusive Él no nos dice sean perfectos, Él dice sean santos como yo soy santo. Inclusive, he doesn't say be perfect. He says be Así está holy like I was escrito. holy. That's how it's Pero written. somos lo que somos por Él. But we are what we are because of him. Él sabía todos los horrores que íbamos a cometer. He knew all the horrors that we would commit. ¿Sí? Y por eso quiere que te formes como discípulo. And that's why he wants you to form yourself as Para a que la disciple. conciencia del hombre espiritual So that the conscience of the te spiritual man comience a hablar, que es la voz del Espíritu Santo, y te diga, eso no está bien. can start speaking to you and tell you that's not right. ¿Entiendes? Eso no le agrada al Padre. That's what the Father doesn't like. Amén. Amen. Entonces, número uno, tienes que estar consciente Number one, you need to be que el conscious Espíritu Santo no se va de ti porque tú cometiste un horror. that the Holy Spirit doesn't leave you because you made an error. Ahí está. He's there. Él no se va a ir He's not going to leave por nada, for no reason. porque Él prometió estar contigo para siempre. He promised to be with you forever. Ahora, estás hablando con el Dios Now you're speaking about the God omnipotente. that's omnipotent. ¿Sí? Diga Right. omnipotente. Say omnipotent. Él puede todo. He can do all things. Todo lo puede. He can do all things. ¿Sí? Y Él empezó en nosotros la obra And he started the works in us de la nueva vida en Cristo. of the new life in Christ. Porque Él quería que viviéramos aquí el reino. Because he wanted us to live Aquí the en la kingdom tierra. here on earth. ¿Sí? Así empezó Él. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. That's how he started. He said, repent because Y Él the quiere kingdom que of vivas el heaven reino is aquí en la near. tierra. He wants you to live the kingdom Nadie here on que earth. viva con miedo, con condenación, Nobody to live with fear, puede ejercer un condemnation, reino divino aquí en la tierra. can execute a divine Necesitas kingdom estar here on earth. convencido por la misma palabra y el Espíritu Santo de que tú eres lo que Él dice que tú eres. You have to be convinced by the Word and the Holy Spirit that you are who Free. He says you are. Diga libre. Libre, free. Eso es. Totalmente libre. Totally free Para poder ejercer el reino de Dios. to exercise the kingdom Nadie of va a poder God. ejercer el reino de Dios Nobody's going to be able to exercise the kingdom si of no God acepta if you don't accept lo que Dios estableció. what God established. ¿Sí? Él lo estableció. He established it. Diga, Él lo estableció. So He established it. Todo lo que es de religión, Everything that's about religion ¿sí? Está basada con temores, con miedos. is based with fear, Y todo lo que es el reino and everything that's the kingdom es seguridad. is security or assurance. Lo contrario. The contrary. Amén. Amen. Y Dios quiere And God wants que nosotros tengamos siempre en nuestro corazón for us to have always in our heart que Él rogó al Padre y nos dio otro consolador that He prayed to the Father and para que asked for esté con another vosotros counselor para siempre. so that He would be with us forever. Eso dice en el 14 de Juan, versículo 16. That's what it says on John 14:16. Pero leamos lo que dice en Juan 14, 26. And then let's see what it says in John 14:26. Amén. Amen. Dice la Escritura, Word says, mas el Consolador, el Espíritu Santo, but the Helper, the Holy Spirit, ¿cómo lo denomina Jesús? Consolador. how does He denominate Him? The Counselor. Sí. Una vez vi una persona que estaba pasando mucho sufrimiento I saw a person that was y me suffering pidió a hablar lot, con él. and he asked to speak to him. Y hablé con él como una plática. And I spoke with him just like a normal chat. Y nos despedimos y me viene y me dice, And we said te goodbye. regresa y viene y me dice, And he came back and said, me consolaste. you comforted me. Se fue, dejó el problema y se fue. The problem left. He left Dice, the si problem nomás and platicamos. he said, we just spoke. Pero la plática lo consoló. But the chat comforted him. Sí, ese es un tipo de consolación humana, por amor That's unos a otros. a human type of Yo comfort. quiero que veas la consolación del Espíritu I Santo. want you to see the comfort from the Holy Spirit. En cuanto tú pienses en el Espíritu Santo, acepta que tú eres libre. As soon as you think of the Holy Spirit, accept that you are free. Diga libre, Say free, espiritual,
spiritually, mental, mentally, emocional, emotionally, físicamente physically, y financieramente. and financially. ¿Por qué? Why? ¿Cómo te va a consolar en las finanzas? How is ¿Tú he going crees to que Él quiere que estés comfort escaso you de in the finanzas? finances? Do you think he wants No, you to be Él quiere lacking que in vivas finances? en prosperidad. No, he wants you to live in prosperity. ¿Sí? ¿Por qué quiere Él que vivamos en prosperidad? Why does he want us to live in prosperity? Para que seas de bendición. So that you can be a blessing. Y una vez me pregunté por qué el mundo de pecado tiene dinero y los que somos hijos de Dios no. I asked myself why the children that are living in sin have money, but not the children Porque of no God. creen en la economía del reino. Because they don't believe in God's economy. Aquí hay un sistema de economía There's a system of economy here en la palabra de Dios. in the Word of God. Inclusive hay una universidad. Inclusively, there's a university. Bill Wilson se llama el predicador. The preacher is Bill Wilson. Que esta noche es donde está mi esposa y está predicando. That's where my wife is at tonight, and he's preaching Un tonight. gran maestro Great que teacher. Dios lo usó en esa área. That God used him in that area. ¿Cómo es que el Espíritu Santo te va a guiar a hacer riquezas? How is the Holy Spirit going to teach you how to Pero make tiene un riches? propósito. But there's a purpose. El propósito es The purpose is para los planes que Dios tiene for God's plans en tu vida. of what he has for you in your Amén. life. Amen. Todos All of us tenemos un plan de Dios. have a plan from God. Todos, sin All of excepción. us, without an exception. ¿Sí? A ti te hicieron y tiraron el molde. They Eres made único, you- eres único. They made you, they threw away the mold. You're Para que tú unique, ejecutes un proyecto de Dios. so you can execute a project of God. ¿Sí me explico? Did I explain myself? Aleluya. Hallelujah. Y dice la escritura aquí, And the word says here, en el 26 de Juan 14. John 14, Mas el 26, Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. ¿Por qué en su nombre? Why in his name? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Because the Holy Spirit is the Spirit of God. O sea, la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo es la misma. In other words, the authority of the Father, the authority of the Son, and the Jesús authority of the Holy termi- Spirit is the same. Jesús terminó su proyecto, Jesus finished his project. se fue al cielo He went to heaven, y se sentó a la diestra del Padre. and he sat at the right hand of the Father. Pero el que continúa el proyecto But the one that continues the es el project Espíritu Santo is the Holy Spirit en tu vida, in your aquí life, en la tierra. here on earth. Amén. Amen. ¿Por qué? Why? Porque Él te va a guiar a toda verdad. Because he's going to take you to all truth, Amén. Para que tú puedas desarrollar tu vida espiritual. so you can develop your spiritual life. Lo primero que yo enseño a mucha gente, fórmate como discípulo. The first thing I teach people Porque si is tú no form sabes yourself lo as a que dice la disciple. palabra de Dios, Because if you don't know what the Word of God says, ¿sí? En el orden que dice la palabra de Dios. in the order that God says, Porque tenemos mucha gente que sabe la Biblia, because we have a lot of people that know the Bible, pero no la puede entender. but they cannot Porque understand está it muerto espiritualmente. because they're dead La spiritually. palabra de Dios dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. The Word of God says that the natural man cannot understand what the things of the Spirit El is. hombre espiritual The spiritual man está proveído por Dios is provided by God para entender la palabra de Dios. to understand the Word of God. Dios no puede ser burlado, pues. God cannot be mocked. ¿Entiendes? Hay gente que understand? nomás la lee para saber qué dice, People just read it to see what it says, pero no puede vivirla but they can't live it porque necesita al autor en él, because they need the author in them, al Yeah. Espíritu the Santo, Holy Spirit, para Amen. que él pueda ejercer el poder de Dios. so that they can exercise the power of God. Prácticamente nosotros Practically, vamos menguando, vamos desapareciéndonos we are disappearing, y va apareciendo Jesús en tu vida. and Jesus starts appearing in your ¿Lo life. ves? Do you see that? ¿Por qué? Why? Porque toda tu mentalidad ahora es Cristo el que se está formando en tu vida. Because all your mentality, it's Christ who's forming ¿Sí? himself in your Y te life. puedes ver a todos los testimonios que están aquí de los apóstoles And you can see all the y testimonies vas a of the ver la apostles, formación de ellos. and you're going to see their formation. Pablo dijo, ya no vivo yo,
Paul says, I no longer live, pero estaba vivo, but he was alive. sino Cristo vive en mí. But Christ lives in me. Y él iba al baño como tú y como yo. And he would go to the bathroom just like you and I. Él comía frijoles como tú, como yo. He ate beans just like you and I. Lo que te quiero decir con esto, What I'm trying to tell you with this, de que hemos espiritualizado la Biblia. that we have spiritualized the Bible. Mucho fanatismo. Too much fanatism. No, el evangelio no es fanatismo. No, the gospel Es is not una fanatism. realidad. It's a reality. Aleluya. Hallelujah. Y el que tenga oídos para oír, dice el Señor, And oiga. those that have ears to hear, hear. Leyendo el versículo 26, Reading verse 26. Él os enseñará todas las cosas. He will teach you all things. Diga enseñar, Say teach. ¿sí? El Espíritu Santo te va a enseñar, The Holy Spirit is going to teach you, no a tu cerebro, not to your brain. le va a enseñar He's going to teach a tu espíritu. your spirit. ¿Por qué? Why? Porque para que algo entre a tu espíritu, Because if something, for it to come into your spirit, necesita ser revelado por el Espíritu. it needs to be revealed by the Spirit. ¿Sí me entiende? Do you explain myself? Una vez más, One more time. la persona The person que no tiene una actitud limpia con Dios, Dios sabe. that does not have Él a sabe correct qué attitude with God, pensamientos he tienes knows. ahorita. He knows what thoughts you have Sabe right now. cuántas canas traigo. He knows how many white hairs O I sea, have. todo lo sabe. He knows it all. Nada hay oculto ante Él. There's nothing that is occult to him. En cambio, para el diablo sí. And for the devil there El is. diablo no sabe lo que piensas. The devil doesn't know what you think. Cuando yo supe eso por primera vez, ay, When I cómo knew that me for dio the first gusto. time, man, I was happy. Porque cada vez que pensaba algo que no era correcto, Because every time I would think of something that was not duraba una correct, semana peleándome con el diablo. I would used to fight with the devil for a week. Y cuando me dijeron, no, él no sabe lo que tú pensaste. And when they told me, no, he doesn't know what you think. Ahora no los conoce, He doesn't know them. pero Dios sí. But God does. Entonces con el que tenía que correr y irle a decirle, I'm sorry, perdóname Señor. So the one I had to go with to the Lord and say, I'm sorry, Lord. Y Él es fiel y justo para And perdonarnos. he's faithful and righteous to ¿Por forgive qué? us. Why? ¿Cuántos errores ha cometido esta niña? How many errors has this girl committed? ¿Sí? Y no le estoy profetizando, pero va a cometer no. otros. I'm not prophesying anything, but I know she's going to make Porque other es la mistakes. formación. Because that's the formation. Así es la formación espiritual. That's the spiritual formation. Y el Señor tenía contemplado eso. And the Lord had Mucha that gente tiene miedo de contemplated. vivir la vida cristiana porque Dios trae un chicote atrás de ti. No, God, people are afraid of living the Christian life because they No. think that God has like a belt al behind them. contrario. Contrary. Anda contigo para ver cómo prevenir. He's with you to see how he can prevent things. Te enseñará todas las cosas que son del Espíritu. He will teach you all things that are from the Diga Spirit. gloria a Dios. Say glory to God. Tenemos que aprender a saber platicar y hablar con Dios. We have to learn how to speak and talk Nunca te with God. olvides Never forget que todo el tiempo Él te está hablando. that all the time he's speaking to you. Amen. Por ejemplo, For example, fácil. easy. Vamos a suponer, Let's suppose te habla una persona que hace tiempo a person calls you that a while ago. no lo tratas. You haven't spoken to them. Y te comienza a insultar. And they begin to insult you. Tal vez sea o no sea cristiano. Maybe they're Christian or maybe Lo más not. seguro es que no. Most likely they're not. Te comenzó a insultar She sin tú started ni saber de insulting por you, qué. and you didn't even know why. Y todavía te cuelga y te deja con la papa caliente el problema. And they hang up on you and they give you the hot potato. They Sí. give you the problem. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo en ese momento cuando alguien te trata así? Ámalo. What does the Holy Spirit tell Está us sediento de when amor. somebody treats you like that? Love them. Te está ahogando. They're thirsty for love. They're drowning. ¿Qué hace el hombre carnal que no sabe hablar con Dios? Where's the carnal man that doesn't know how to speak with God? Mira cómo lo trae el diablo, pobrecito. Look at how the devil has them, poor thing. Pero cuando tú estás oyendo la voz del Espíritu Santo, But when you're hearing the voice of the Holy Spirit, oras por él. you pray for him. ¿Por qué crees que tú eres luz? Why do you think you're the light? Que tú eres sal. That you're the salt? Pero como no se ha vivido el Evangelio del Reino, But because the gospel of the kingdom has not se ha been lived, vivido la vida cristiana the Christian life has been lived sin el reino. without the kingdom. ¿Entendió? Did you understand? Es fácil entenderlo. It's easy to En cada understand. circunstancia, ¿qué dice la Biblia de esto? In every circumstance, what does the Bible say about this? Me decía un hombre casado, A married man was telling me, ya me está enfadando mi esposa. my wife is getting on my nerves. Y le dije, And I ¿oras por said, ella? do you pray for her?
No, No, te va a enfadar más. Le dije. she's going to get on your nerves even more. Ora por ella. Pray for her. Si no está porque tú, no, Dios no se equivoca. God doesn't make a mistake. Dios es perfecto. God is perfect. Amén. Amen. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú le puedes decir al Espíritu Santo, But when you have the Holy Spirit, you can tell the Holy Spirit, necesito tu ayuda. I need your help. No sé cómo actuar en esta condición I don't know how to act in this o en condition aquella or in situación. that situation. Eso es lo que trabaja Dios. That's what God works in. ¿Sí me explico? Should I explain myself? Él sabe la condición tuya y mía, He knows yours and my condition. pero Él quiere un diálogo contigo. But he wants a dialogue with you, ¿Sí? right? Y de esa manera tú puedes entender. And that way you can understand. Aleluya. Fíjate bien, Look ahí at en Juan 14:26. John 14:26. Él os enseñará todas las cosas. He will teach you all things. Y dice a lo último del versículo, And lastly, he says, y os recordará todo lo que os he dicho. and bring you to remembrance all things that I have said to you. Te va a recordar todo. He's going to remind Lo que él ha you dicho. of everything of what he has A ver, said. pero ¿tú crees que tú vas a recordar algo que nunca has oído? But you think you're going to remember something you've never heard? No. La Biblia nunca dice que tú te aprendas la Biblia. The Bible never says for you to learn the Bible. Tú nomás que la comas. Just eat it. Y el momento preciso el Espíritu Santo te va a recordar. And at the precise moment, the Holy Spirit is going to remind you. Yo puedo dar una enseñanza I can give a teaching, y te hablo de puros versículos bíblicos, and I can speak to you about just pero biblical verses. no sé la cita dónde está. I don't know where it's Pero el says, versículo sí lo sé. but I know the verse. Así aprendí. That's how I learned. ¿Sí? Un día iba a ir a dar una enseñanza a un lugar y íbamos mi esposa y yo. I was going to give a teaching to a place, and my wife and I were going. Y me dice mi esposa, ¿vienes listo? And my wife said, "Are you ready?" Digo, siempre ando listo. Says, "I'm always ready." Pero quiero que anotes estos versículos. But I want you to write down these verses. Y le comencé a recitar los versículos And I started giving her these verses para que me consiguiera las citas. so that she could ¿Dónde give me the estaban? verses where they're at. ¿Sí? Y en esos 5 versículos di la enseñanza. And I gave the teaching on those 5 verses. Aleluya. Hallelujah. ¿Por qué? Why? Porque yo, donde quiera que me inviten, yo estoy hablando del Evangelio del Reino. Wherever they invite me, I'm speaking about the kingdom, the gospel of the kingdom. Jesucristo dijo. Jesus Christ said. Aleluya. Hallelujah. Ahora, ahí en Juan 10:27, Now let's go to John 10:27. dice la Escritura, yo no. The Bible, the Mis scripture ovejas says, oyen mi voz. "My sheep hear my voice." Aleluya. Hallelujah. Mis ovejas oyen. My sheep hear. ¿Cómo es posible que tengamos millones de gente yendo a las iglesias y no oyen la voz? How is it that we have millions of people going to the Entonces churches no and son they don't hear the ovejas. voice of God? Then they're not sheep. Serán chivos, pero no ovejas. They might be goats, but not sheep. No se anote, usted es oveja. Don't count yourself as a goat. You're a sheep. Jesús dice, mis ovejas Jesus says, "My sheep oyen mi voz hear my voice, y me siguen. and they follow me." ¿Tú crees que él miente? Do you think he lies? Yo por eso la gente fiel, That's why the faithful people que le hace caso a lo que está escrito, that obey what is written, sé que eres oveja, I know that you're a sheep, que tú oyes la voz de Dios. that you hear the voice of God. Es fácil. It's easy. No tienes que, ay, voy a ayunar y voy a hacer una vigilia para saber quién es verdadero, quién no es verdadero. No. You don't have to do a Eres vigil. hacedor de la You don't have to palabra. fast. All you have to do ¿Sí? is ¿Por be a qué doer crees of que the yo estoy word. enseñando como que si estuvieran 500 aquí? Why do you think I'm teaching like if we had 500 people here? Porque el valor que Dios te dio a uno solo es Because suficiente. the value that God gave just one person is enough. Yo le dije hace unos días a A couple of days ago, I un told personaje, a person, ¿por qué crees que la puerta del reino es angostita? "Why do you think that the door of the kingdom is small Y la puerta de la perdición es ancha. and the door of the sinful world is big or large?" Oye, lo que te voy a decir, lo voy a decir Listen what I'm going to say. con más convicción que And el I'm año pasado. say it with more conviction than last year. Vivir el evangelio del reino To live the gospel of the kingdom es una élite is an elite que pertenece al cielo. that belongs to heaven. Amen. Hallelujah. Amén.
Es la Amen. élite más tremenda que hay. It's the most tremendous elite. Jesús le dio la autoridad a la iglesia. God gave the Del authority reino. to the church of the kingdom, Para vivir so that they can live la guianza del Espíritu Santo. the guidance of the Holy Spirit. Hay hombres There's men que escuchan la voz de Dios that hear the voice of God, como Pablo. like Paul. Pablo mataba a los cristianos. Paul would kill the ¿Sí o Christians. no? ¿Lo han leído en la Biblia Have eso? you read it Ok. in the Word or not? Él escuchó una voz. He heard a voice. ¿Dónde crees que escuchó la voz él? Where do you think he heard that voice? ¿Eh? En el Espíritu. In his spirit. Todos lo vieron caer del caballo. Everybody saw him fall Pero la from the Biblia horse. dice, la voz vino del cielo. But the Bible says the voice came Espíritu. from heaven, which was from the Spirit. Y le dijo, ¿por qué me persigues? And he says, why are you following me? Si andaba persiguiendo a los aleluyas. He was chasing the hallelujahs. ¿Entiendes? Do you understand? Y luego dice, no sé si fui en el cuerpo o en el espíritu al tercer cielo. And then he says, I don't know if he was in the body or in the spirit. Y hay went up to the muchos third heaven. ejemplos en la Biblia de hombres que oyeron la voz en el espíritu. And there's a lot of examples that the men heard the voice of the Yo se Spirit. los digo I tell you que a partir de hoy, that starting today, dilo con tu boca y créelo con tu corazón. say it with your mouth and believe it Yo with your oigo la heart. voz de Dios. I hear the voice of God. Yo oigo la voz de I hear Dios. the voice of God. Y si tú no sabes que Dios te está hablando, And if you don't know what God is speaking piensa en to lo que you, estás viviendo. think of what you're living Por in. ejemplo, si tú estás triste, For example, if you're sad ¿sí? Y quieres oír un consejo de Dios, and you want to hear a counsel from God, encuentra versículos bíblicos find biblical verses que diga, el gozo del Señor es mi fortaleza. that say, the joy of the Lord is my ¿Qué va a strength. pasar con tu tristeza? What's going to happen with your sadness? Go away. ¿Se fue? Be ¿Por gone. qué? Why? Porque andas en el Espíritu. Because El you're in the Evangelio del Spirit. Reino es para vivirlo en el Espíritu. The kingdom of the gospel is to live it En in el the Espíritu Spirit. tú no vas a ser poderoso. In the Spirit, you're not going to be Oh, powerful. amen. En el Espíritu ya eres In poderoso. the Spirit, you are already powerful. Hallelujah. Amén. In Him. Dices tú, pero no siento nada. But I don't feel anything. No dice la Biblia que cuando tú sientas, The Bible doesn't say that when you feel dice, el it. justo por la fe va a vivir He porque says the creo en mi righteous one corazón. is going to live by faith because I believe in my Si tú heart. necesitas recursos financieros, If you need financial resources, porque muchas personas no saben because many people don't know que conforme a sus riquezas en gloria tú eres próspero. that according to His riches and glory, you are prosperous. Saber que ya eres próspero Knowing that you're already prosperous no es igual que un día seas próspero. is not the same thing as one day you will be prosperous. Amen. That's right. ¿Entendió? Do you understand? Tú en el momento en que dices, oye, yo quiero otro nivel de vida. As a moment, Sé as que you say, Dios I me want a llamó different para level algo. of life. I Yo he know God called me for yo he something. encontrado a personas I found people que quieren ayudar a otras personas. that want to help other people. Y eso no vino porque es mala persona. And that didn't come because they're a Es bad porque Dios le person. puso en su corazón ayudar. It's because God put it in their Hacer hearts to cosas help. grandes que marquen la historia. To do great things that will mark a history. Porque Jesús dijo, Because Jesus said, aquí lo estamos leyendo, we are reading it here, que Él conoce a sus ovejas. that He knows His sheep. Él conoce. He knows. El deseo que tú tengas que vino de Él y que tú lo comienzas a desarrollar en el Espíritu. The desire that He had for you or that came from Him. And ¿Quién you está start más developing it interesado in que your se lleve spirit. a cabo? Who you ¿Tú think o is Él? more interested for it to come through, Him or you? Él. Him. Si tú has soñado en un nivel social, un nivel económico gigante, If you have dreamed about a social economic that's Dios great, te va a decir para qué se usa ese dinero. God is going to tell you what that money is going to be used Ahorita for. tenemos testimonios de hombres que We have testimonies of men that millones de dólares millions of dollars dan al evangelio del reino. they give to the gospel of the kingdom. Millones de Millions dólares. of dollars. Y los invierten en hombres y mujeres con un testimonio genuino. And they invested in men and women that have a genuine testimony. Cuando la pastora Nancy todavía no se movía ella en el mundo, When Pastor Nancy was still not moving in the world, yo vi en ella un potencial tremendo. I saw a very tremendous Y le dije a potential mi in her. esposa, And I esta told my mujer wife, va a ser una mujer
de los generales, porque se están yendo los ancianitos. This woman is going to be one of the women that's going to be a general because the old ones are leaving. Y yo la veía cuando viajaba con el pastor, el doctor Ed Dufresne. And I used to see her when she would travel Esa with mujer her husband, Ed Dufresne. Siempre estaba sentada enfrente That woman was always in the front con su libreta haciendo notas de lo que su esposo enseñaba. with a notebook of what her husband was teaching, Ed Dufresne. Ed Dufresne. Yo siempre la veía, pues oíme, si I would always see her, but yo decía, I would say, ella tenía no sé cuántos años casado con él, pero sí unos 30, 35, 40 años casado con él. I believe Toda she was su married vida 20, estuvo 30. sujeta a aprender. She was always subject to learning. Muere el doctor, Dr. Dufresne dies. ¿sí? Se va con el Señor. He goes with the Lord. Y le dije a mi esposa, verás lo que va a empezar a suceder con esta mujer. And I tell my wife, look what's going to happen with this woman. El legado va a seguir. The legacy is going to continue Porque no es plan de Ed Dufresne, because it o wasn't Ed Nancy Dufresne's or Nancy Dufresne's plan. plan de It was Dios. God's plan. Y comenzó. And she started ¿Dónde? Aquí en esta iglesia empezó la primera reunión that here in this church. de She started milagros. the first miracle crusade. Aquí. Amen. Amen. ¿Cuántos estábamos? How many of us were here? 150. Maybe 150, ¿Sí? right? En cuanto ella ocupó un jet, When she needed a jet, llegó una persona y le regaló un jet. a person came and gifted her a jet. Esa es la economía del reino. That's the economy of the kingdom. Y ahora anda en su jet Now she's por todo el traveling mundo. in her own jet in the whole world. Ay, ¿y por qué tiene que andar en jet? ¿Por qué no anda en avión comercial? And why does she have to fly around in a jet? Why doesn't she go Porque on a no, regular no flight, in a representa un commercial flight? gobierno terrenal. Because she doesn't represent a earthly government. Representa She represents al Dios viviente. the living God. ¿Sí? Amen. Y todos los genuinos And que all hablan a those pestes genuine de ellos that speak bad things about them, tienen su jet. they have their jets. That's right. Yo he estado allá con Kenneth Copeland y he visto los 4 jets nuevecitos que tiene ahí. I've been there with Kenneth Copeland. I've seen his 4 jets that he has, brand new 4. ones. Y no cuestan $1 millón, ni 2, ni 3. And they don't cost 1 or 2 or 3 million. Y tiene su propia pista privada. And he has his own. Pero es un hombre que llevó el evangelio del reino a África. But it's a man that took the gospel of the kingdom to Africa, Y nadie sabe eso. and nobody knows that. No, es un ratero de la prosperidad y hablan pestes. Oh de- no, he rips off. Pero He's yo conozco la historia de a él. preacher of the prosperity, but I know his story. Amen. Sí, Amen. Dios lo usó God used him. para que una comunidad grande de África So a big, despertara el evangelio del reino. so a big community from Africa would wake up. Se fue la ruina de esa comunidad. The ruins Se fue left la from that hambruna. community. The hunger left. La gente no tenía que comer. People didn't have what to eat. Y ahora tienen industrias, son mineros de diamantes. And now they have industries. They're Ay, no más. Él va una vez por año. he goes once a year. La gloria es para Dios. The glory is for God. Y honro esa unción de ese hombre por obediente. And I honor that anointing of that man because of his obedience. El pastor de allá The pastor that he has over there le hizo una mega casa made him a mega home nomás para usarla una vez por año. just to use it once a year. Y le preguntó, ¿para qué me hiciste una casa si nomás vengo una vez a la... He said, "Why'd you make me this big old Déjeme house if I honrarlo only por come quien es usted, le dice. one time a year?" He says, "Let me honor you Dios for te who usó a you are. ti God used you para que toda esta comunidad cambiara. so that all this community could change." Yo digo, ¿cuántos niños ahora comen 3 veces al And día? I say, how many children now eat 3 times a day? ¿Cuántos niños estudian? How many children study now? ¿Cuántos niños tienen visión? Children have visions. ¿Por qué? Porque ahora están viendo los testimonios de los que ejercen el reino ahí.
Because now they're seeing the testimonies of the ones that exercise the kingdom there. Aleluya. Hallelujah. Nos queda un minuto a ver si alcanzamos. 1 minute is left. Let's see if we have enough time. Jesus. Aleluya. Vivir en comunión con el Espíritu Santo. To live in communion with the Holy Spirit. Oye bien esto. Listen to this. Es una garantía It's a guarantee divina that's divine para una vida exitosa. for a successful life. Amen. Hallelujah. ¿Entendió? Did you understand? La frecuencia The frequency de saber si es Dios que te está hablando to know that is God who's es speaking igual to que you una frecuencia radial. is the same as a radio ¿Sí frequency. entiendes? You understand? Tú puedes decir, a mí me gusta escuchar la 91.2 de FM. You can say, I like to listen to the 91.2 FM. Si te equivocaste y lo pusiste en AM, And you made a mistake and you Nunca put it lo in vas a oír. AM, you're never going to listen to it hasta que estés en la frecuencia until you're in the correct correcta, frequency. hasta que tú no estés oyendo la voz de Dios que está escrito, Until you're not hearing the voice of God that is no vas a written, poder caminar you're en not going to be able éxito. to walk in success. Entienda Amen. eso. Understand that. Tienes obligatoriamente sintonizar esa voz. You have to have that Sí. voice synchronized. Científicamente está comprobado que las madres It's que scientifically tienen un bebé en el vientre, confirmed that the mothers who have a child in the womb, todas las mamás all mothers que tienen un bebé en el that vientre, have a child in the womb, se rodean de diferentes personas que están hablando. are surrounded by different people that are speaking. Pero el bebé que está en el vientre But the baby that's in the womb sabe oír la voz de su mamá. can hear the voice of their mother. Todos pueden estar hablando maldiciones y cosas feas. They can all be speaking Pero bad si la things mamá and le habla a ugly su bebé y things. le dice, tú eres especial. But if the mother speaks to the Tú eres child, says you're bendito. special, you're blessed. El niño cuando nace, The child, when they're born, nace con lo que oyó de la mamá. they are born to what they heard the mom Y speak. está comprobado científicamente. And that has been proved ¿Sí scientifically. entiende? You understand? Fíjate qué tremenda lo que es la comunicación. Look at how tremendous is the communication. Por eso la comunicación que nosotros debemos de tener, nunca te olvides, es a diario. That's why the communication that En we cada should have circunstancia. is daily in every circumstance. ¿Sí me explico? Did I explain myself? Un día yo iba en el freeway One day I was driving on the freeway y oí la voz del Espíritu Santo, and I heard the voice of the Holy Spirit que Él habló a mi that espíritu He spoke to my y spirit me dijo, bájate del freeway. and He says, get down from the freeway. Lo más le hice caso. I just listened. No dice aquí en la Biblia que yo me baje del freeway, It doesn't say here in the Bible for me to get off the pero freeway, he tenido comunicación con Él, but I've had communication with que Él Him sabe que si Él habla a mi espíritu, yo le voy a hacer caso. that He knows that if I speak to my spirit, I'm going to listen to A mí me ha Him. dicho, vi, dile a esa persona que yo tengo en control su vida. That He has told me to tell that certain person that I have control of their life. Y un día fui con un hombre que estaba comiendo en un Denny's And I went with Estaba the bien man a that was gusto yo eating at desayunando. Denny's. I was having breakfast. y oí la voz del Espíritu y me I dijo, heard vi, the voice dile a of the ese hombre Spirit. que yo tengo todo en control de su vida. Tell that man that I have Y era un control of his life. ejecutivo, And he was an un hombre executive bien man. vestido. He was well dressed. Y le dije, Señor, And I said, Lord, estoy desayunando, Señor. I'm having breakfast, Lord. Me levanté y fui. I got up and I went Le digo, and I said, yo no le conozco, pero I don't know you, but el que me mandó sí lo conoce. the one who sent me does know you. Dice que todo lo tiene bajo su control. He said he has everything under control. Y el hombre tiró el tenedor, el cuchillo, se puso a llorar y He dropped the fork and the knife and he started crying and crying. Las veces que Dios habla al corazón de un hombre, porque Dios te quiere usar. The times that God speaks to the heart of the man is because he wants to use you. Si quieres aprender más de esto, If you want to learn more about this, no te pierdas el siguiente servicio. don't miss the next service. Acuérdense que esto Remember that this es lo más hermoso, saber tener comunión con Dios. is the most precious Hablar thing to con have Dios. communion with God, speak with God. Y para terminar, And to finish off, cuando tú estás orando, when you're praying, estás hablando con Dios. you're speaking with God. Señor, gracias por este día. Lord, thank you for this day. Gracias. Me Thank fue muy you. bien. I had a Y great sé que day. en paz me acostaré y así mismo dormiré. And I know that in peace I will sleep and Y él dice, we'll sí, wake up. seguro que sí. And he said, yeah, that's right. Gracias por los ángeles, Señor. Thank you for the angels, Lord. Sí. Y oro por mis hijos, y And I por mi pray for my esposa, por children mi and for my matrimonio. wife, my marriage. Oro por ustedes.
I pray for you guys. Así que cuando tú estés So when you are orando, praying, acuérdate que estás platicando con Dios. remember that you're speaking with God. Amén. Amen. Aleluya. Pónganse de pie. Let's stand to our feet. Vamos a orar. Let's pray. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.